buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy en este video les haremos el análisis literario de la obra literaria de Gabriel García Márquez, conocida como Las aventuras de Miguel Litín, clandestino en Chile. Yo junto a mi compañera Jessica Torres les explicaremos los diferentes puntos del análisis literario. Empezaremos con una memoria de Gabriel García Márquez, luego una semántica, que es el resumen del texto, luego una pragmática, que es como la enseñanza que nos deja el libro, luego con la textualidad, que hablará de la forma en la que está escrita el libro, las inferencias, que son las ideas que se nos vengan al mirar el libro, la crítica sobre el libro, la sintáctica, que es la forma, la cohesión y las diferentes formas en las que se escribe el libro. Así que vamos a ello. Ahora les voy a hablar sobre la memoria. Gabriel García Márquez fue un escritor, un editor, un guionista y un gran periodista colombiano. Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Su nacimiento está rodeado de incidentes que vuelve interesante su forma de llegar a este mundo, pues cuenta la historia que al momento de nacer traía enrollado el cordón umbilical al cuello, lo cual puso en riesgo su vida y la de su mamá. El mismo Gabriel dijo que desde los 5 a los 10 años vive una etapa de mucha imaginación, ya que estuvo por un tiempo bajo la custodia de sus abuelos maternos. El niño Gabriel estudia la primaria y a sus 10 años escribe sus primeros versos humorísticos y recibe la influencia de sus maestros. Estos maestros eran de literatura que tuvo durante la secundaria. Tiempo después, mientras que estudiaba Derecho, tuvo mucho contacto con profesionales que están vinculados a la literatura y el periodismo. Después empieza a tener muchas responsabilidades con algunas publicaciones que salen en los diarios y en las revistas, hasta en los periódicos. El genial y original talento del escritor Gabriel García se disfruta a principio a fin en todas sus novelas y cuentos, ya que en ellos se presentan una hermosa forma de narrar y de escribir. La gente, la naturaleza y los personajes están envueltos en un lugar mágico que prácticamente nos ubica en un mundo nuevo de las letras. Pero en 1982, él recibió el Premio Nobel de Literatura y a lo largo de su vida literaria nos dejó un gran tesoro que es el relato de un náufrago, noticia de un secuestro, crónica de una muerte anunciada, y también El amor en los tiempos del cólera o del amor y otros demonios. Estos títulos que soportan el paso del tiempo con la incertidumbre de los clásicos. Pero lastimosamente él falleció en México, Distrito Federal, en el año 2014. Ese día fallece el más grande escritor colombiano de todos los tiempos. Murió a sus 87 años en la Ciudad de México. Fue víctima de cáncer que, según versiones de la prensa mexicana, invadió el pulmón, los ganglios y hasta el hígado. Entonces, nosotros invitamos a todas las personas a leer y disfrutar de su monumental obra literaria. Y vamos con la semántica. El libro de Gabriel García Márquez, Las aventuras de Miguel Litín, clandestino en Chile, inicia cuando Miguel, un periodista chileno que es exiliado de su país nativo, Chile, es exiliado durante el golpe de estado de Pinochet y se encuentra en un bar observando si ya salieron las listas en donde él puede volver al país, ya que estaba exiliado.
pero se da cuenta de que no y le comenta a los que estaban en el bar, en la mesa junto a él, que, que le encantaría infiltrarse a Chile y hacer una película exhibiendo la realidad de cómo estaba Chile y la cantidad de gente que estaba muriendo, todo el río de sangre que se desataba por, por la dictadura de Pinochet. Entonces él se encuentra ahí y pues los demás de la mesa dicen, no, pero eso es solamente una fantasía de exilio y que eso no va a ser posible. Entonces luego al salir se encuentra con un hombre que, que le dice que para cumplir ese sueño, esa fantasía, eh, tenía que ir con la persona correcta y lo envía a encontrarse con una organización democrática clandestina. Entonces luego lo empiezan a entrenar, él les cuenta todo el plan, tiene que cambiarse de mentalidad porque si se va a infiltrar a Chile, tiene que entrar como otra persona y no puede ser reconocido por nadie, ni por su familia, ni por sus amigos. Entonces empieza la dura prueba del entrenamiento donde tiene que cambiar totalmente de personalidad y olvidarse de quién era él para poder cumplir con su misión. Arman 3 equipos que se infiltrarán a Chile, algunos ya están en Chile y, y él sale rumbo hacia Chile, se logran infiltrar y él se ve un poco decepcionado al ver que las calles están muy bellas, están muy todas iluminadas, las calles pavimentadas, la gente no parece tan triste como cuando él fue exiliado. Pero, pero luego se da cuenta de que todo el mundo está como muy afanado porque hay toque de queda y hay militares y hay policía por todas partes, informantes y bueno, y logran llegar a un hotel. Entonces allí se encuentra con el primer equipo. Él va junto a su compañera Elena y, y se encuentra con el primer equipo. Luego de varios encuentros y de cuadrar el plan, se reúnen todos los equipos, organizan cómo lo van a hacer y luego estos 3 equipos salen a diferentes lugares para empezar a recoger información. Indirectamente le preguntaban a la gente sobre qué pensaban de la dictadura de Pinochet, de cosas sobre cómo estaba la realidad del país, de cuántas personas habían muerto y esa clase de datos. Empezaron a reunir datos y a reunir toda la información, mientras que el otro equipo andaba haciendo la película, el rodaje. El plan era hacer una película en la que se mostrara la realidad del país, la realidad que vivió Chile mientras se hacía el golpe de estado de Pinochet y toda la cantidad de personas que murieron y fueron exiliadas. Entonces empiezan los rodajes en secreto. Miguel Litín pues fue supuestamente como un director de cine uruguayo y estaban ahí trabajando en secreto duramente, sufrieron varias pruebas y llegando al final ellos logran completar la película y, y el ejército chileno se entera de la infiltración, se enteran de que alguien estaba en el país haciendo una película intentando exponer los hechos. Entonces, al momento de que ellos se enteran, Miguel alcanza a salir a tiempo del vuelo y sale del país en un avión que va hacia Uruguay. Así es como termina esta excelente obra de Gabriel García Márquez, Las aventuras de Miguel Litín, clandestino en Chile. Ahora les hablaré sobre la pragmática. Una enseñanza que me dejó este libro es que el cambio de personalidad es una lucha cotidiana en la que uno se rebela contra su propia determinación de cambiar y quiere seguir siendo uno mismo. Por ejemplo, había una joven que era muy tímida, también era muy solitaria,
que tras pasar por un estado de ceguera y sordera total durante unas 6 semanas, cambió totalmente personalidad. Esta persona se convirtió en una persona totalmente extrovertida y bromista. No sabía escribir ni leer y no lograba reconocer a su familia. Pero poco después la personalidad primaria apareció de nuevo y las personalidades fueron cambiando a lo largo de sus 15 años. Y esta niña se volvió cada vez más alegre, inteligente y fue aprendiendo muchas más cosas y gracias a la personalidad, porque ella se propuso cambiar de personalidad. Y lo que uno se propone en esta vida, uno lucha y lucha y lucha hasta que uno consigue lo que uno se propuso alguna vez en la vida. Textualidad. La frase que decidí escoger, que más me llamó la atención, fue la siguiente. A medida que avanzábamos hacia la ciudad, el júbilo con lágrimas que tenía previsto para el regreso iba siendo sustituido por un sentimiento de incertidumbre. En efecto, el acceso al antiguo aeropuerto de Los Cerrillos era una carretera antigua a través de tugurios industriales y barriadas pobres que sufrieron una represión sangrienta durante el golpe militar. El acceso al actual aeropuerto internacional, en cambio, es una autopista iluminada como en los países mejor desarrollados del mundo. Bueno, esta frase me ha llamado la atención por el hecho de que expone la realidad como la intentaron cubrir. O sea, el gobierno de Pinochet, luego de esa represión sangrienta y violenta que le hicieron al pueblo, estaban como tapando todo esto con calles bonitas, con aeropuertos grandes, con proyectos muy bien elaborados y mostrando un pueblo radiante y muy organizado. Pero esto solamente era la cortina que tapaba toda la historia y toda la represión que hubo en el pueblo chileno. Y me recuerda también porque hoy en día sucede igual. Hoy en día cualquier calamidad o cualquier cosa que cometen los gobiernos, ellos siempre lo intentan tapar con pañitos de agua. Y cualquier masacre, cualquier cosa, o sea, la van calmando con algún proyecto, con alguna cosita, sin hacerse responsables del verdadero hecho y las verdaderas causas de esta violencia. O sea, solamente engañan al pueblo con falsas realidades y siguen haciendo de las suyas. Inferencias. Del libro me gustaron muchas frases, pero hay 2 frases que me llamaron más la atención. Una de ellas dice: "Ay", dijo, "voy a desmayarme". Esta frase me hizo recordar cuando yo estudiaba en la escuela, porque hubo un tiempo en el que yo no me podía solear, tampoco podía permanecer mucho tiempo de pie. En la escuela tenían la costumbre de hacer fila que para tomar distancia. Entonces no había techo ni nada, entonces nos tocaba hacer fila debajo de un rayo de sol impresionante. Entonces desde ahí yo no podía permanecer mucho tiempo de pie, entonces poco a poco me iba dando mareo hasta desmayarme y quedar inconsciente por un buen rato. Entonces esa frase me hizo recordar esa triste historia que tuve en la primaria. La segunda frase dice: "Bueno, pero aquí no saluda a nadie, caray". Esta frase me hace recordar cuando iba a la casa de los suegros y los saludaba, pero ellos no me respondían porque eran muy serios, o sea, eran como amargados. Entonces, los que hablan mal de ti es porque les sobra mucho tiempo en su vida y no tienen nada interesante que decir de ellos mismos. Es una hermosa reflexión. Entonces, esas son las 2 frases que me gustaron mucho.
crítica. Me parece que es un libro muy bueno, pues es muy admirable la intención de Gabriel García Márquez al intentar dejar plasmado este momento tan histórico para Chile y este suceso tan importante. Además, tiene la mayoría del libro está contada con detalles del verdadero Miguel Litín y pues está muy bien estructurado. Parece una historia de película, pero es muy cierto y eso es lo que más le da el toque de emoción real que, que lo hace tan bueno. Lo otro es que el libro, pues la historia real es un poco más extensa y pues a Gabriel García le tocó básicamente meter en esas 150 páginas una historia que pudo haber sido como de 600 páginas, ya que es una historia que se puede haber alargado mucho más y pues es un buen trabajo, pero pues creo que se pudo alargar un poco más, pero igual al ser una obra corta la hace un poco más atractiva para las personas que no leen mucho. Está muy buena. Y por último les voy a hablar sobre la sintáctica. El libro sí tiene mucha coherencia porque nos aclara que Litín entró a su país disfrazado de negociante uruguayo y que durante 6 semanas vivió en su propia tierra desde la mirada de un extranjero. Dirigió 9 equipos de producción que estaban distribuidos por todo Chile y entre cámaras y recuerdos quiso salir corriendo y revelar toda su identidad en un solo grito. Entonces las autoridades chilenas supieron de su entrada al país solo por un par de horas antes de que él se subiera a un avión que lo llevaría a vuelta a Buenos Aires, sano y salvo. Pero sobre todo invicto en una batalla contra el dolor y la memoria. Entonces el libro sí tiene mucha coherencia porque nos explica paso a paso qué fue lo que él hizo, cómo inició las películas, cómo empezó las grabaciones. Entonces el libro sí tiene mucha coherencia. Y esto ha sido todo el análisis literario de la increíble obra de Gabriel García Márquez, Las aventuras de Miguel Litín clandestino en Chile. Y eso es todo, amigos. Hasta la próxima.